Dios les bendiga. Continuamos con el estudio de Apocalipsis. Vamos a estar pasando ya al capítulo 1. Les voy a invitar a que puedan estar abriendo sus Biblias en el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿sí? Esta primera parte que vamos a estar estudiando nos habla del Cristo que está vivo. Justamente una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es esta, ¿sí? El Cristo que está vivo. Primeramente, como ya lo vimos antes, el alfa y omega. Podemos subdividir este capítulo en párrafos, ¿sí? El párrafo del 1 al 8 del capítulo 1 nos habla del alfa y la omega, ¿sí? Y vemos las causas de persecución que había a los cristianos del Imperio Romano, a lo largo de todo el imperio. Primero, los cristianos matan a los niños y beben su sangre. Eso era lo que decían con respecto a la Santa Cena. Como Jesús dijo que el que no bebe, no come mi carne y bebe mi sangre, entonces ellos, como los cristianos se reunían en oculto, los acusaban de un montón de injurias, obviamente que no eran reales, ¿sí? ¿De dónde sacan esto? Porque en los cultos griegos, en los cultos paganos, era común no matar niños, pero sí beber sangre de animales, ¿sí? Comer, beber. Otra de las cuestiones que eran comunes eran tener orgías, y como los hombres y las mujeres se reunían de noche en secreto, justamente por la persecución, eran acusados de cometer orgías, ¿sí? Y en tercer lugar, los cristianos dicen que César no es el Kyrios, en griego Señor, sino Cristo. Entonces, no todos los César, es decir, los emperadores, obligaban a los cristianos a que no le digan Señor a Cristo. Pero sí era como que al único que se le podía decir Señor era el emperador de turno, al César. César no es un nombre, aunque ahora lo usemos como un nombre. César nos habla del grado de autoridad de esa persona, ¿no? En reemplazo de emperador se le podía decir César. Entonces, fabricaron estos rumores, ¿para qué? Para perseguir a los creyentes, ¿sí? En cuarto lugar, la persecución provenía de los judíos no creyentes. El gobierno romano no exigía que los judíos adoraran al César, pero los que aceptaban a Jesús como el Mesías eran rechazados y denunciados al gobierno porque no estaban excluidos de la adoración al César. ¿Qué quiere decir? Los judíos, por ser un pueblo monoteísta, es decir, que creen en un solo Dios que es Jehová, estaban excluidos de la adoración al César. Es decir, se les perdonaba que no adoren al César porque ellos creían en un único Dios. Pero cuando los judíos que no eran creyentes en Jesús los denunciaban a los otros judíos que ya habían como rechazado el judaísmo, entonces ahí ellos sí estaban obligados a adorar al César por no ser parte de los judíos. No sé si me explico. Cualquier cosa, cuando se termina el video, pueden en los comentarios hacer preguntas en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces esta era la situación que sufría el pueblo de Dios. El apóstol presenta a Cristo entonces como el Todopoderoso, el que es y el que era y el que ha de venir, nos dice el versículo 1:8. Vamos a ver qué nos quiere decir con esto, ¿sí? Primero, el Cristo que nos liberó del pecado. ¿Qué dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 5? Los que lo tengan ahí, por favor, lo leemos juntos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces Jesucristo es el primogénito de los muertos, porque Él nos libra del pecado, ¿sí? Eso con respecto al pasado. Con respecto al presente, Cristo es que nos hizo sacerdotes. Esto ustedes tienen que completar ahí, los que tienen el material, ¿no? Cristo nos liberó del pecado, tienen que poner en el punto 1. En el punto 2, Cristo que nos hizo
sacerdotes. ¿Esto dónde está? En el versículo 1:6. ¿Qué nos dice allí? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que Él nos lavó de todo pecado con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, como también dice el apóstol Pedro, ¿sí? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En tercer lugar, en el futuro, Cristo es el que va a volver. Completen ahí, volver. En el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que Cristo va a volver, es su promesa, ¿sí? Cristo viene pronto. Entonces, Cristo no solamente nos, en el pasado, es decir, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos libra del pecado, sino que desde ese lugar de liberación del pecado, de redención, ¿no? Cuando uno quería salvar o rescatar a un esclavo, se pagaba ese precio, y entonces uno que como compraba al esclavo y lo liberaba. Bueno, en este sentido, Cristo nos paga el precio, que la paga del pecado es la muerte, nos libera de ese pecado. ¿Para qué? Para hacernos reyes y sacerdotes para Dios. Hay un propósito en la elección, ¿sí? Tenemos que tratar de entender qué significa que Cristo nos haga sacerdotes. Y cuando Él nos hace reyes y sacerdotes, si nosotros lo comparamos con 1 de Pedro 2:9, nos está hablando que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ha sido un propósito también. Somos sacerdotes para Dios, pero ¿con cuál propósito? Que nosotros anunciemos las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el futuro va al volver. ¿Para qué viene? ¿Para qué vuelve? Estamos hablando de la segunda venida, ¿sí? Porque ya vino una primera vez. ¿Para qué vuelve? Por eso habla de volver, porque ya vino una primera vez. Vuelve para hacer juicio, para hacer guerra, ¿sí? Por eso dice que todos los linajes de la tierra, al final del versículo 7, harán lamentación por él, los que le traspasaron, los que los mataron. ¿Por qué? Porque viene para hacer juicio, juicio de parte de Dios, ¿sí? Seguimos. El otro párrafo, del 9 al 20, nos habla que Cristo está vivo, ¿sí? También ahí tenemos un pequeño fragmento de lo que fue la persecución de Tito Flavio Domiciano, ¿sí? El emperador Domiciano estaba inclinado a la crueldad, da muerte a su hermano y luego suscitó una segunda persecución contra los cristianos. Él da muerte a algunos senadores romanos, ¿sí? ¿Con qué fin? Para confiscar sus bienes. Y manda ejecutar a todos los que pertenecían al linaje real. Realmente es como vemos mucha sangre, ¿sí? A los cristianos se les sometió a un juramento de prueba, que tenían que decir, César es nuestro Señor. Si no lo hacían, se les sentenciaba a muerte, y también llegaron a arrojar a algunos a las calderas, también vemos, bueno, los echaban a los leones, es decir, muchísimas cosas, ¿sí? Pero hay una palabra que dice allí, en esta parte, ¿no? Que Cristo tiene la llave de la muerte y del Hades. Entonces, ¿con qué sentido dice esto? Ahí vemos, dijimos el 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero cuando nosotros vemos acá este pasaje de el versículo 1 del 9 al 20, cuando Juan está hablando, dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, es decir, esperando la venida de Cristo, estaba en la isla de Pasmo. Cuando dice por causa de la palabra de Dios, está hablando que estaba sentenciado, estaba preso, ¿sí? Y oyó al Señor, como voz de trompeta, que le decía, soy el alfa, el omega, el primero y el último, y que escribiera a las 7 iglesias, ¿sí? Entonces hay un propósito en esto que también Jesús le está escribiendo. ¿Qué le dice? El que vivo estuve muerto
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. No puede ser, o no pueden ellos estar pensando que el emperador, bueno, Domiciano hizo algo muy sangriento, ¿no? Pero su vida que subiera, como dice, pueden atacar, matar el cuerpo, pero no el alma, ¿sí? No hay manera de que puedan dañarnos espiritualmente hablando. Nosotros pertenecemos a Cristo, Él pagó un precio por nosotros. Entonces Él está aclarando que está desterrado en la isla griega de Patmos. ¿Por qué? Por el testimonio de Jesucristo, por la palabra de Dios. Y allí es cuando Él empieza a recibir la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que habían de suceder, ¿sí? Después nosotros acá tenemos como subpárrafos que nos habla que Cristo vivo es el que gobierna a la iglesia. Y ustedes tienen que completar ahí iglesia, ¿sí? ¿Qué dice ahí la palabra? El 1:11. ¿Qué decía? Esa voz fuerte que decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Qué nos dice también en 1:20? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. ¿Sí? En Asia había más iglesias, no eran que eran únicamente 7. Pero estas 7 iglesias, en estas 7 iglesias son representadas todas las iglesias a lo largo de toda la historia. Son figurativas, volvemos a los símbolos, a las figuras, como ejemplos de las iglesias de todos los tiempos, ¿sí? Después, en el subpárrafo del 3:1, siempre el capítulo 1, ¿sí? Del 13 al 16, vemos que dice que está vestido de una ropa que llega hasta los pies. Esta es la túnica del sacerdote. Este tipo de túnicas estaba usada por sacerdotes, también por profetas o reyes. Y si nosotros prestamos atención, son las 3 figuras de Cristo. ¿Sí? Cristo es profeta, Cristo es rey y Cristo es sacerdote. Entonces tenemos que tener en cuenta que aunque algunas personas, o teólogos mejor dicho, piensen que ese mensaje fue exclusivamente para las iglesias que les fue enviada, ahora nosotros cuando estudiemos la parte de las iglesias, vamos a ver que son representativas de diferentes iglesias de todos los tiempos. Dice que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí ustedes tienen que completar el cinto del rey. Entonces, en el punto 1, que la ropa le llegaba hasta los pies, hay que completar la túnica del sacerdote. En el 2, ceñido por el pecho con un cinto de oro, el cinto del rey. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Qué tenemos que completar ahí? La santidad. Entonces vemos que hay propósito en todos estos puntos que vamos viendo, ¿sí? La imagen de Cristo, ¿qué representa cada parte? Entonces, cuando nos habla de la túnica del sacerdote, también puede ser de profetas o de reyes, ¿sí? El que se ceñía por el pecho con un cinto de oro era solamente el rey. Cuando hablamos de blanca lana como nieve, ¿qué referencia tenemos? La de Isaías, la de pureza, la de santificación. Así que lo asociamos con la santidad. El 4 dice que sus ojos eran como llama de fuego. Y ahí tienen que completar la omnisciencia. La omnisciencia, ¿sí? Todo lo ve, todo lo ve. Todo, nada puede estar oculto a los ojos de Dios. Todo está revelado, ¿sí? Después el punto 5, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno. Cuando habla de los pies, como dice la palabra, todo lo que pises será vuestro, nos habla del conquistador victorioso. Así que ustedes ahí completen el conquistador victorioso, ¿sí? Siempre tenemos que asociar, acuérdense,
si estamos hablando de que Apocalipsis está escrito en símbolos, nosotros tenemos que ir a la referencia del Antiguo Testamento. Todavía no estaba escrito o por lo menos canonizado el Nuevo Testamento, sí circulaban las cartas, Pablo, de Pedro, de Judas, de Santiago, de Juan, circulaban, ¿no? Los mismos que los evangelios, pero no estaban acomodados como lo tenemos hoy en una Biblia. Entonces, siempre las referencias las vamos a encontrar más que nada en el Antiguo Testamento, ¿sí? Dice que su voz era como estruendo de muchas aguas. Ahí lo que nos habla es de la autoridad. Completen ahí la autoridad. Dios está hablando, ¿sí? Y a Él hay que oír. El punto 7, tenía en su diestra siete estrellas. Y ahí habla de la protección de la iglesia. ¿A qué se refiere? A la protección de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué hablamos de 7 ángeles de la iglesia? ¿Qué hacen los ángeles? Ya sea que nos refiramos espiritualmente a ángeles protectores o físicamente a los pastores. Son los que protegen. Hablamos que ángel quiere decir mensajero, son los que traen palabra de Dios, son los que traen revelación de Dios, no porque haya más Biblia que escribir, sino porque debemos interpretarla según lo que nos enseña el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué les está diciendo con esto? Si en su diestra están estas 7 estrellas, que es la protección de la iglesia, que la iglesia no está en manos del emperador, por más que el emperador los esté torturando, martirizando, la iglesia no está en manos del emperador, está en las manos de Cristo, de sus protectores, ¿sí? Esto es lo que les quiere decir. Después, ¿qué nos dice en el punto 8? De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Nosotros sabemos que es la palabra de Dios, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Al juicio. Porque todos, conforme a lo que Dios ha dicho, serán enjuiciados. Hombres y pequeños de pie delante de Dios, dice la palabra, ¿no? Así que delante de Cristo van a estar todos, delante de Dios van a estar todos para el día del juicio. Y por último, el punto 9, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, nos habla, completen ahí, la gloria absoluta. Entonces, ¿qué representa esto? Cuando el sol resplandece en su fuerza, representa la gloria absoluta de Dios. Así que en este sentido nosotros tenemos que ver qué nos está diciendo la palabra. Como cada punto, como la imagen de Cristo que Juan tuvo, cada parte de esa imagen que él tuvo representa algo de las características de la persona y la personalidad de Cristo como Dios. Por eso lo podemos ver reflejado ahí. Continuamos en un próximo video, el capítulo 1.